Pruebas y tentaciones. Un buen tema para este día, miércoles 7 de junio del año 23, donde Dios nos habla sobre un pastor aquí estadounidense, John Winder, y pionero del movimiento La Viña. Ejerció enorme influencia en la iglesia en todo el mundo. Murió a los 63 años y la vida fue para él con mucha frecuencia extremadamente difícil. Fue objeto de una cantidad atroz de críticas. Recuerdo cómo me dijo en una ocasión, la notoriedad es divertida por un breve espacio de tiempo, pasado el cual se convirtió en una molestia. Lo que quizás más le dolió en el corazón fue el hecho de que 3 de los hombres que le eran más próximos, a los que amó y trató como hijos, cedieron ante la tentación y fallaron moralmente. Dios usó a John Wimber de manera extraordinaria, pero él y su equipo tuvieron que afrontar muchas pruebas y tentaciones. Así es la vida, y la Biblia no es ingenua acerca de este hecho. Normalmente, tras superar una batalla, nos aguarda otra a la vuelta de la esquina. Así es el desafío de la vida, definitivamente. Me gusta esta parte. Así es la vida y la Biblia no es ingenua, o sea que no miente acerca de los hechos. Normalmente, tras superar una batalla, o sea, siempre Dios nos ayuda, nos guarda en una batalla, pero detrás de esa viene otra. Así que no debemos de extrañarnos eso. Pero lo bueno es que recordamos siempre quién está a nuestro lado, quién pelea nuestras batallas, es Jesús. Y como primer punto dice, reafírmate en el Señor. Meditando en el Salmo 71 del 1 al 8, este salmo está lleno de indicios de dificultades y oposición, pero a lo largo del mismo autor señala, de ti he dependido desde que nací. En este salmo vemos 3 aspectos clave de lo que se supone esta dependencia de Dios. En este salmo vemos 3 aspectos clave de lo que supone esta dependencia de Dios. Oración, paciencia, alabanza. Esos son los 3 puntos claves para tener una dependencia completa de Dios. La primera, oración. He aquí una oración que puedes hacer en ti. Señor, me he refugiado, rescátame y líbrame. Ya, esa es una oración pequeña pero poderosa. Paciencia. Una vez que has clamado al Señor, pidiendo ayuda y depositado tus cargas en el Señor, el siguiente paso es esperar en Él con confianza. Tu soberano Señor ha sido mi esperanza. De ti he dependido desde que nací. Por siempre te alabaré. Aleluya. Y alabanza. Puedes alabar a Dios durante las batallas a las que enfrentes. Mi boca rebosa de alabanza a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Mientras esperamos la respuesta, debemos alabar a Dios para que la impaciencia no nos desespere. Alabar y agradecer mientras esperamos. Eso lo tengo tan presente en mi mente y en mi corazón, en no desesperarme porque los tiempos de Dios son perfectos y cada día dar lo mejor de mí y sé que ninguna siembra es en vano, ningún paso es en vano y sé que Dios está obrando en medio de mi espera. Así que por esa razón oramos de esta manera. Señor, gracias porque puedo depender de ti cuando miro al futuro y las batallas que me aguardan. Una vez más, Señor, gracias porque puedo depender de ti cuando miro al futuro y las batallas que me aguardan. Tenemos que tener esa confianza plena que Dios ya está en nuestro futuro y que nuestro futuro es glorioso, que nuestro futuro es maravilloso.
Y no debemos de desesperarnos por el futuro, porque Dios ya está ahí. Vivir el día de hoy como si fuese el último. Vivir el presente dando lo mejor de nosotras. Punto número 2. Recibe valentía al estar con Jesús. Meditamos en Hechos 4 del 1 al 22. El cristianismo auténtico está destinado a suscitar la oposición y conllevar pruebas de un tipo u otro. Aquí los discípulos han sido encarcelados y sometidos a juicio porque, en efecto, se les acusa del crimen de ser cristianos, aunque no usaban ese nombre por entonces. No han habido ningún periodo de la historia de la Iglesia en la que los cristianos no hayan sido perseguidos por este crimen en alguna parte del mundo. No se discutía si el hombre había sido sanado. En los evangelios Jesús es quien hace los milagros, mientras que en hechos estos son realizados por gente ordinaria en su nombre. Cuando se les pregunta, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro responde lleno del Espíritu Santo: gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Aleluya. Hoy puedes orar de la misma poderosa manera en el nombre de Cristo Jesús. Pedro tuvo la audacia de decir a los jueces que era culpable de crucificar al Salvador del mundo, que eran culpables de crucificar al Salvador del mundo. Habían rechazado y crucificado a Jesús, y Pedro había tenido miedo de admitir ante una sierva que conocía a Jesús. Ahora es una persona transformada que proclamaba a Jesús y la resurrección en público ante el tribunal donde Jesús fue juzgado, a 50 metros de donde fue crucificado. ¡Wow! Aleluya. Qué poderoso es esto, Dios. Como él en ese mismo lugar negó a Jesús por el miedo, pero en ese mismo lugar, wow, él enfrentó a los mismos con autoridad. Wow, fue un giro de 80 grados lo de Pedro, un cambio extraordinario. Maravilloso es Dios. Por eso en la lectura de ayer decía, tienes que enfrentar tu temor en el mismo lugar de donde fuiste, este, humillado posiblemente, porque en ese momento Pedro se haber sentido humillado, se haber sentido en ese momento como lo peor, porque negó a Jesús. Cuando él le dijo, yo no te negaré, yo voy a dar mi vida por ti. O sea, se sintió mal en ese momento, pero vean aquí qué hermosa esta parte. Me encanta y me trae a memoria esa parte que estábamos leyendo en el libro, donde dice de que para ser sanos tenemos que enfrentar ese, 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 esa parte, o sea, como aquí lo menciona, es que lo dice bien claro, donde fue él, donde en el mismo lugar, con la misma persona que él rechazó a Jesús 3 veces, ahí mismo él vino y enfrentó y les dijo, el Cristo que ustedes crucificaron y que Dios resucitó en nombre de él. Aleluya. Ay, no sé si lo están entendiendo de la manera en que yo lo entiendo, pero Dios me trae a memoria esa parte del libro que estamos leyendo en la lectura. Y ahora Dios nos está dando esta parte, esta porción en este devocional. Wow. Es porque Dios está sanando. Si tú eres de las personas que está conectada aquí, también está conectada en la lectura, Dios está sanando el corazón nuestro a través de esta palabra. Porque así como lo hizo con Pedro, también lo está haciendo contigo y conmigo. La clave era que Pedro se había encontrado con Jesús resucitado y estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora sabía a qué había venido Jesús y a qué Jesús estaba y que Jesús estaba con él ayudándolo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Pedro continúa, de hecho, en ninguna otra hay salvación, en ningún otro hay salvación,
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. ¡Wow! Qué autoridad la que el Espíritu Santo le podemos sentir y percibir en estas palabras de Pedro. Aleluya. No es de sorprender que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Vean esto. Pedro y Juan no eran personas teológicas, o sea, que habían estado en la universidad para aprender de la palabra o que habían recibido cursos, no, como ellos, los fariseos, que estudiaban y estudiaban la ley, pero no aplicaban ninguna. Y ellos, por haber tenido el encuentro con Jesús, el resucitado, estaban llenos del Espíritu Santo. Wow, gloria a Dios. Puede que Pedro y Juan no hubieran recibido mucha educación formal, pero habían estado en la escuela con Jesús y eran sus discípulos. Habían asistido a la Universidad de la Palabra de Dios y ahora estaban estudiando en la Universidad del Espíritu Santo. Aleluya. Mucha gente que Dios ha usado grandiosamente ha sido personas con muy poca educación. Por eso, en aquella parte del devocional, el Señor nos dice, Dios no busca personas preparadas, Dios busca personas dispuestas. Y no importando la circunstancia que estés viviendo, el Señor quiere usarte a través de tu circunstancia. También trae a memoria el Espíritu Santo esa porción, esa palabra poderosa. Y glorifico a Dios, porque Él quiere que a pesar de lo que estés viviendo, tú te mantengas firme, porque Él quiere usarte, porque Él está permitiendo esa situación en tu vida, porque quiere usarte en gran manera. Pedro y Juan recibieron amenazas para que no hablaran más sobre Jesús, pero ellos respondieron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Aleluya. Wow, Señor, gloria a ti, Señor. No podemos, así como Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es lo que le compartí a una de ustedes. Tenemos que testificar de dónde Dios nos sacó. Tenemos que hablar porque de esa manera muchas personas van a ser liberadas de la mentira, del engaño, de la religiosidad. Tenemos que hacerlo. Dios es nuestro respaldo, Dios nos respaldará y nos ayudará, nos cubrirá al momento de hacerlo. Wow, gracias Señor. Al enfrentarse a sus jueces, les sirvió de gran ayuda el hecho de que todos podían ver el sorprendente milagro que había sucedido. Aquel hombre de 40 años estaba ahí sano, en pie, dando testimonio del poder de Jesús. Imagínense inmediatamente que ese hombre de la hermosa, del templo de la hermosa, fue sano. Él se levantó a testificar de su sanidad y a glorificar a Dios, a danzar en su presencia. Él no pudo callar de lo que él había recibido. Asimismo, nosotras no podemos callar, tenemos que hablarlo al mundo entero, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos ha sacado. Por eso debemos orar de esta manera. Señor, lléname con tu espíritu y dame la misma valentía que a Pedro y a Pablo para que pueda seguir proclamando a Jesús, cueste lo que cueste y cualquiera que sea la oposición. Oro para que veamos milagros sorprendentes como aquellos que fueron realizados por medio de tus primeros seguidores. Aleluya. Amén. Y sé que así será, porque Jesús mismo dijo, mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Y sé que esa palabra ha hecho rema en nuestras vidas. Y sé que el Señor está obrando a través de tu situación. Y esa situación va a ser parte de la historia, del testimonio que vas a dar en el Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Santo y poderoso eres. Punto número 3, asegúrate de agradar a Dios. Wow, esto está maravilloso.
agradar a Dios en todas las maneras humanamente posibles. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 31. Puede que en la cultura contemporánea las palabras "tú eres ese hombre" sean palabras de admiración, pero en la Biblia son de las palabras más inquietantes. David había sido descubierto, había sido tentado y caído en pecado. Lo hizo en secreto y pensaba que se iba a salir con la suya, pero Dios vio todo, definitivamente. De Dios no nos podemos esconder. En una de las mayores atenuaciones de la Biblia se nos cuenta que lo que David había hecho le desagradó al Señor. Cuando se fue todo a pique. Una pregunta, ¿cuándo se fue todo a pique? Se dice que el primer error de David fue quedarse en Jerusalén. Si hubiera estado ahí afuera librando la batalla con su pueblo, habría estado menos inclinado a la tentación que al quedarse en casa sin hacer nada. ¡Wow! Dios, ahí está una palabra bien poderosa, definitivamente. Yo siempre digo, mente desocupada, casa de Satanás. Espacio para que Satanás entre con malos pensamientos. Cuando no, cuando estamos en ese tiempo que estamos free, lo más importante es venir a leer la palabra, escuchar alabanzas, pero no podemos perder el tiempo dejando que el enemigo meta basura en la mente, porque él está como león rugiente viendo a quién devorar. No podemos permitir eso, porque somos nosotros los que le permitimos a él que entre. Él no tiene parte ni arte cuando Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros, pero depende de que nosotros se lo permitamos. Y aquí vemos aquí bien claro, si David hubiese estado en la batalla, no hubiese caído en la tentación. Pero ¿dónde estaba David? En casa, sin hacer nada, sin hacer nada. Y le llegó la tentación y cayó. Wow. John Winger solía afirmar, es difícil quedarse sentado y ser bueno. Es mucho menos probable que caigamos en la tentación cuando estamos completamente ocupados y en el lugar correcto. Es mucho menos probable que caigamos en tentación cuando estamos ocupados, definitivamente. Yo por eso soy de las mujeres que me gusta estar bien, o sea, bien ocupada haciendo algo. No me gusta estar solamente ahí sin hacer nada. Siempre me mantengo haciendo algo porque quiero que mi mente esté ocupada para que no haya espacio para ninguna tentación. David fue resbalando por la pendiente poco a poco. No, wow, y eso es algo tremendo. Y de verdad, el enemigo te lanza dardos, porque a mí, wow, yo puedo testificar por mí en las redes sociales como me caen notificaciones de hombres. Y yo le digo a mi esposo, mira, me cayó esto, pero luego pues ya los ignoro o a veces los bloqueo. Y yo digo, wow, si uno, y vengo y me pongo a ver Superbill y todo eso, no, ya caigo tentación, pero no, uno tiene que ser prudente y alejarse de la tentación, saber de dónde viene eso. Entonces vemos aquí que la tentación es así, poco a poco. Vio una mujer sumamente hermosa bañándose. Aún no había pecado, solo era la tentación, pero tuvo que haber cedido a los pensamientos lujuriosos porque hizo un plan. Envió a que la buscaran para acostarse con ella y pecó gravemente. Wow. Dios nos libre de las tentaciones día a día. Dios nos libre. Tenemos que cuidar lo que estamos viendo con nuestros ojos. Debemos cuidar lo que estamos escuchando, porque muchas veces hay voces que no vienen de Dios y a veces también en cuestión de música. Hay músicas que no tienen nada que edifican nuestra vida. En vez de edificar y sumar a nuestra vida, más bien vienen y hacen que nuestras emociones se confundan. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Y muchas veces pueden decir la gente que eso es religiosidad, pero no.
lo que escuchamos influye mucho en nuestras emociones y sentimientos. Y depende de lo que estamos escuchando, entonces vamos a ceder. Entonces tenemos que guardar nuestro oído lo que escuchamos. Que lo que escuchemos siempre sea música que adore y exalte a Dios. Música que te haga sentir una mujer de Dios, una mujer empoderada, una mujer firme. Eso debemos estar escuchando. ¿Por qué? Porque definitivamente yo cuando escucho que a veces mi esposo quiere escuchar en el carro y le digo, ¿sabes qué? Eso no tiene nada, nada de bueno. Así que mi amor, con todo el amor del mundo, yo le digo, mejor pongamos a aquella o sea, a él le gustan pues, los corridos cristianos, hay un autor de allá de mi país que es hondureño que canta como estilo mexicano, pero son alabanzas y una letra tan bella que hasta yo me pongo a cantar, porque son alabanzas que exaltan el nombre de Dios, es la palabra de Dios cantada. Pero cuando a veces él quiere poner algo diferente, no, yo le digo, no, definitivamente no, eso no va conmigo, hasta dolor de cabeza me pega, no, mi amor. Y gracias a Dios él cede y cambia, porque definitivamente le digo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué te suma esto? O sea, nada, la música secular es prácticamente pura basura de que pecado, adulterio, engaño, venganza. Ahí no hay nada bueno que escuchar y es por eso que debemos cerrar esa puerta. Y David en ese momento hubiera cerrado esa puerta. Desde el momento que la vio, mejor se hubiera ido a hacer algo, pero no. Él dejó que esa puerta se abriera y siguió caminando en vez de detenerse. Aunque los estándares de su tiempo, aquello no era nada comparado con lo que había hecho otros reyes, planeó en encubierto que no funcionó. Al final todo desembocó en el asesinato de Urías. Como suele pasar, el pecado lleva a más pecado y el encubrimiento fue peor que el pecado inicial. Vean esto. Wow, definitivamente porque era una mujer casada y pues tuvo intimidad con ella. ¿Y qué pasó del pecado? Surgió otro pecado. David debió sentirse completamente aplastado por las palabras lapidarias de Natán. Wow, porque siempre es una cosa que cuando tú y yo somos hijos legítimos de Dios, wow, el Señor viene y te reprende de inmediato. A mí me ha pasado esto. Y yo, wow, Señor, perdóname. Y aquí vemos esto en David, Natán, un profeta, vino y le fue a hablar de parte de Dios. Fue Dios que le reveló a Natán lo que estaba pasando. Así que a veces, muchas veces Dios va a poner personas que eligen todas tus asperezas. Recuerda también eso lo leímos en una parte del libro. Y tienes que dejarte pulir por Dios a través de alguien que te esté exhortando y te esté diciendo, no debes hacer eso. Tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel, le dijo Natán. Yo te ungí, te libré y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. O sea, Dios hablando en la boca de Natán. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? David no solo había pecado gravemente, sino que era alguien de quien se esperaba una mejor conducta. Vea esto, de todo lo que Dios le había dado y permitido a David, se esperaba aún más de él, porque así es, entre más nos da Dios, más también nos demanda, más nos demanda. Sorprendentemente Dios perdonó a David incluso aquel pecado tan grande. No hay pecado o caída que sea demasiado grande para ser perdonada por Dios, ni situación alguna que no pueda ser alcanzada por la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Eso sí, es indiscutible, es indiscutible. Pero me sorprende, pues obviamente, la misericordia de Dios para con nosotros, para perdonarnos. Pero las consecuencias del pecado, esas sí no nos perdona, o sea, no nos salvamos, perdón, porque Dios nos perdona, pero no nos salvamos de las consecuencias. Pero lo bueno es que cuando confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y Él nos ayuda a superar las consecuencias del pecado. Porque aquí lo podemos ver en la historia de David también. Y yo puedo decir por mí también experimentado.
consecuencias de mis errores, pero su consuelo, su fuerza y su fortaleza estaba ahí conmigo. La clave para recibir aquel perdón es admitir nuestra culpa, vean, admitirlo, arrepentirnos de lo que hemos hecho. Esta es la gran diferencia entre David, a quien Dios perdonó cuando pecó, y Saúl, a quien Dios no perdonó. Sí, es de exageradamente la diferencia. Vemos que David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, siempre sabía que él dependía de Dios. Y Saúl fue arrogante, altanero, y él no pidió perdón. Y David sí. Entonces hay una gran diferencia ahí. Mientras que Saúl trató de justificarse. Qué tremendo es esto, justificar el pecado. O pues por culpa de cierta persona, o por cierta circunstancia, o pero no, o sea, no debemos justificar el pecado. Nada justifica el pecado. Tenemos que confesarlo y arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque vemos aquí dos ejemplos bien poderosos, David y Saúl. David simplemente admitió todo diciendo, he pecado contra el Señor. Lo leemos en 2 Samuel 12:13. Efectivamente, simplemente dijo, lo siento, pero el perdón no elimina las consecuencias de nuestras acciones, es lo que les estaba mencionando, vea. El perdón no elimina las consecuencias, porque así es clara la palabra, lo que siembra el hombre, eso cosechará. Las consecuencias para David fueron enormes. Su bebé murió como resultado y Dios le advirtió de que por causa de sus acciones violentas, la espada jamás se apartará de su familia. Las consecuencias del pecado de David fueron permanentes, pero aquello no fue el final de David, pues Dios no lo abandonó. Aunque su hijo murió, hay esperanza. Un día se reencontrarán. Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Y no solo eso, Dios dio a David otro hijo, Salomón, y el Señor amó al niño. Este relato es una advertencia, aunque también nos anima. Nos advierte de que no tenemos que hacer responsable de nuestras vidas, que nos tenemos que hacer responsable de nuestras vidas, poner límites, ser prontos en ayudar y estar vigilantes, orando para no caer en la tentación. Eso, es que hasta mismo Jesús dijo, oren todo tiempo para que no caigan en tentación. Si has caído, admite como David tu pecado, confiésalo, arrepiéntete y haz duelo si es necesario. Y después continúa con tu vida, aguardando, expectante por lo que Dios te tiene preparado. Aleluya. Todos cometemos errores de vez en cuando. Dios perdona, restaura y nos vuelve a bendecir. Aleluya. Amén y amén. Yo quiero agregar una parte aquí. El hecho que hayamos empezado mal en algo no significa que vamos a terminar mal. Algo que también Dios me ha dicho. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Dios me ha respaldado con lo que me ha dicho. ¿Verdad? En mi caso, empezamos como a decir, con mi esposo no me casé, un año estuvimos viviendo así. Pero Dios arregló mi vida porque nunca me aparté de Él, porque siempre estuve ahí deleitándome en su palabra, orando a pesar de mi pecado. Y yo reconocí y le decía, Señor, yo sé que estoy en pecado, pero sé que tú vas a arreglar mi vida. Y así fue. Mi confianza era que Él iba a arreglar mi vida. Entonces, no importa tus inicios, lo importante son tus finales, y que puedas reconocer tu pecado, que puedas reconocer tu pecado y que tu intención sea arreglar tu vida, no estar toda la vida en ese pecado. Que ese sea tu anhelo, tu deseo, vivir para agradar a Dios y confesarlo día a día y decirle, Señor, quiero honrarte de todas las maneras humanamente posible y sé que estoy en pecado, reconozco que estoy en pecado, pero sé que a través de la oración y tu palabra yo voy a cambiar, yo voy a ser una persona diferente, yo voy a testificar lo que tú estás haciendo en mi vida. Y de esa manera verá la gloria de Dios de una manera sobrenatural en tu vida.
Así que en esta mañana el Señor habló a nuestras vidas sobre esto, que estemos velando como el guardia, como el vigilante, dice, que no duerme, sino vela. Así tenemos que estar, más cuando vienen ataques de tentación. Por eso oramos de esta manera para terminar. Señor, guarda mi corazón y los corazones de todo tu pueblo para que seamos fieles a ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos de todo corazón. Ayúdanos a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Que creas en nosotros corazones limpios y puros delante de ti. Y que nos guardes de toda tentación y que nos ayudes a poder pasar cada prueba fuertes y valientes, porque sé que cada prueba es para hacer de nosotros una mejor persona. Y líbranos de la tentación. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, como también fue José, un ejemplo a seguir. Huyó de la tentación, no se quedó ahí. Aunque pasó injusticias, él siguió confiando y creyendo en ti. Nunca se quejó, nunca renegó. Y tú lo exaltaste a tu siervo José también, Señor. Hay muchos ejemplos en la palabra de personas que huyeron de la tentación, en quien podemos, Señor, seguir esos ejemplos. Si ellos pudieron, también nosotros podemos. En ti, Cristo Jesús, que eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Rey. Y como resumen, para terminar, punto número 1, reafírmate en el Señor. Recibe valentía al estar con Jesús. Esa parte, Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. En nosotros está el poder para decir no al pecado. Asegúrate de agradar a Dios en todas las maneras humanamente posibles. Humanamente posible, en todas las maneras, como hablamos, como andamos, como actuamos. Así que Dios les bendiga, les amo y sé que esta palabra no retornará vacía. Sé que ha quedado en sus corazones sellada y va a dar frutos al 100 por 1. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, en mi vida y en la tuya. Un abrazo y un beso. No te quedes con la bendición. Las que están fuera de Zoom, que están en YouTube, déjanos saber qué palabra o qué punto de esta palabra tocó tu corazón. Queremos orar contigo. Las que estamos aquí en el Zoom lo pueden hacer a través de los mensajes, ya saben, o a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Comparta, comparta lo que Dios habló a tu vida. Así que un abrazo y un beso y yo oro a Dios para que las fortalezca, las ayude como lo hago conmigo, como lo hace conmigo día a día. Él fortalece mi vida y yo sé que también lo hace con ustedes. Un abrazo y un beso. Bendiciones y nos conectamos en la próxima. Bye.